Si la fuente de tensión es de nivel muy bajo, merece la pena integrar en el circuito una bobina, y construir un elevador de tensión booster. Este ofrece un estupendo rendimiento, y es el complemento ideal del multiplicador de tensión capacitivo. Partimos de una fuente de tensión de tan solo 1,5 voltios. El proceso consiste en almacenar una importante corriente en la bobina, y convertirla en tensión que queda almacenada en el condensador, y atrapada gracias al diodo, que actúa como una válvula de no retorno. Al cerrar el interruptor, fluye una corriente creciente a través de la inductancia. Y al abrir este, como el corte es brusco, se genera un importante pico de tensión. El único camino lo ofrece el diodo, a través del cual se carga el condensador. Como la tensión que genera la inductancia es proporcional a la velocidad con la que cambia su corriente, el tiempo de corte lo hacemos deliberadamente corto. La bobina que usaremos en la primera parte de nuestro experimento será el secundario de un transformador corriente de 15 voltios. Aún conservamos la clavija de red conectada con el primario. Al diodo le llamaremos recuperador, y veremos más adelante el porqué. El condensador es de una decena de microfaradios. Y el pulsador, que va a sufrir porque lo someteremos a una corriente importante. La batería es una sencilla pila de 1,5 voltios. Me comprometo a conseguir 100 voltios. Hay que cuidar la polaridad del condensador, porque es electrolítico. En el detalle de que, los incrementos de tensión, se producen justo cuando se libera el pulsador. Se ha estropeado el pulsador. Lo estaba esperando porque es demasiado frágil para este cometido. Para salir del paso, usaremos un hilo. Problema resuelto. Lo prometido es deuda. Alcanzamos 100 voltios. Vamos a liberar la energía acumulada. Con un autotransformador, podemos conseguir más tensión. La fuente se conecta al punto de unión de los devanados. Se generan picos de tensión más elevada gracias a la relación de espiras. Vamos a aprovechar el primario de nuestro transformador. Para no estropearlo, he soldado chapuceramente un par de cabos a la clavija de red. Ahora, la tensión avanza a pasos más grandes. Recordemos que antes nos costó mucho más llegar a 100. En lugar de hacer más chispas, vamos a conectar una lámpara de flash.
Esta, para funcionar, necesita como mínimo unos 250 voltios. El condensador booster alimenta la lámpara por sus extremos. Y a la toma de cebado, conectamos un sencillo generador de impulsos que activaremos con un pulsador. La lámpara con los 3 terminales. Una bobina que hemos hecho enrollando hilo muy fino en un núcleo de ferrita. Un condensador de 100 nanofaradios. Y un pulsador, igual que el que hemos chamuscado antes. Vamos camino de los 250 voltios. La prueba de la verdad. Obviamente, la tensión del condensador ha caído considerablemente. Montemos un circuito de recuperación automática. El componente central es un transformador. El devanado primario está conectado con un transistor, que hace las veces de conmutador. Durante un intervalo de tiempo cerrado, y en el otro abierto. De esta manera, se producen los necesarios golpes de corriente. El estado del transistor es controlado por un arrollamiento auxiliar instalado en el secundario. En principio, la corriente que fluye del positivo a través de la base, lo pone en estado de saturación. Pero la tensión inducida en el secundario genera pulsos que, vistos desde la base, tienen polaridad negativa, y lo llevan al estado de corte. Los elevados pulsos de tensión del secundario, cargan a través del diodo de recuperación, al condensador booster. Se ha conservado el circuito de cebado, al que hemos añadido un piloto de neón para testificar la presencia de la alta tensión. Este circuito es el mismo, pero gracias a él apreciaremos mejor algunos detalles importantes. Como los dos arrollamientos tienen conexión galvánica entre sí, en realidad estamos ante un autotransformador. Observar cómo está conectado el condensador booster. Además de que recibe pulsos de polaridad negativa, la batería está en medio. Pero no supone obstáculo porque su tensión es muy baja comparada con la que alcanza el condensador. Veremos más adelante que esta es una peculiaridad del montaje booster. El arrollamiento para el control del transistor. Comprobemos la analogía entre ambos esquemas. Punto 2, a la base del transistor. Punto 3, al cátodo del diodo recuperador. El 4, a través de la resistencia de 22 ohmios, al positivo de VCC. Pin 5, al colector del transistor. Y por fin el 6, directamente al positivo. Vamos a cambiar nuestro querido transformador por otro más adecuado.
Estas son las patillas que estamos usando como referencia en los esquemas. Esta lamparita de neón parpadea cuando se la somete a unos 250 voltios. Ahora, el circuito se conmutará miles de veces por segundo. Para poder seguir la nueva velocidad de conmutación, el núcleo del transformador ha de ser de ferrita. La ventaja de la alta velocidad es que se puede reducir ostensiblemente su tamaño. Atención al típico ruido de carga que escucharemos nada más conectar la pila. La tensión sube como una exhalación. El piloto anuncia que todo está preparado para el fogonazo. Lógicamente, el condensador se ha descargado. Veamos unas cuantas maniobras, y cómo se recupera el circuito. Vamos a hacer unas cuantas medidas con el osciloscopio. Lo tenemos en el rango máximo, 5 voltios por división. Y sonda divisora por 10. Esto significa 50 voltios por división. Esta es la referencia 0. El condensador cargado supera las 7 divisiones. 350 voltios. La tensión del condensador en la recuperación. Veamos la forma de la tensión en el devanado de alta. Se sale de la pantalla porque es demasiado elevada. Tengo que forzar una reducción extra de la sensibilidad. Durante los semiciclos positivos el diodo está bloqueado, pero el semiciclo negativo es absorbido por el condensador. Cuando el condensador recarga, la distancia entre picos es grande porque este absorbe casi todo el pulso. Al ganar carga, el condensador muerde menos y los pulsos quedan más cercanos, lo que supone un aumento en la frecuencia de la conmutación. Esta es la razón del familiar ruido del transformador. Veamos la tensión del devanado auxiliar de control. Lógicamente, tiene la misma forma que la anterior, pues comparten la misma bobina. Veamos la tensión en la base del transistor. La parte superior nos recuerda a los familiares 0,7 voltios de tensión de base. Y la inferior son enérgicos pulsos negativos, de casi 4 voltios de amplitud. Con ayuda de una resistencia, visualizamos la corriente a través del primario.
Cuando el condensador está poco cargado, fluyen importantes pulsos de corriente. Y se debilitan a medida que este se colma. Repetimos la jugada. Veamos ahora la tensión en los extremos del diodo recuperador. Estamos ante la respetable cifra de 700 voltios de pico. Recordemos que la célula básica de un multiplicador capacitivo es un diodo, a través del cual se carga un condensador. La presencia de pulsos en los extremos del diodo permite repetir el número de celdas. Podríamos ponerle la guinda a nuestro circuito produciendo una tensión de miles de voltios. Esta técnica se utiliza para generar muy alta tensión en los televisores con tubo de rayos catódicos. Veamos ahora la forma de la corriente que demanda el circuito a la batería. Es importante fijarse en el nivel cero, porque hay momentos durante los cuales la corriente es negativa. Y eso quiere decir que fluye en sentido inverso, hacia la batería, y no desde ella. Eso ocurre cuando se ha producido casi la plena carga del condensador. El circuito auxiliar nos ayudará a entender este importante detalle. Cuando el transistor conduce, la corriente fluye del positivo de la batería hacia el colector. Pero cuando se produce el corte, la corriente circula a través del diodo de recuperación y ha de atravesar a la batería. Y el sentido, visto desde la batería, es el contrario. Corriente directa. Corriente inversa. Esta es la razón por la que se dice que hay recuperación. No puedo evitar caer en la tentación de producir un cortocircuito con el condensador cargado a 350 voltios. Es una manera sencilla y útil de hacer una señal indeleble en nuestra herramienta. El que tenga intención de preparar una broma con esto, que se ande con cuidado porque ya empieza a entrar en el terreno de lo peligroso.